Muy bien, vamos a empezar hablando del panorama de nutrición en México y en el mundo. La Organización Mundial de Salud habla de que en la actualidad el mundo se enfrenta a una doble carga de malnutrición, que incluye desnutrición y alimentación excesiva. Son problemas contrastantes que el mundo se enfrenta en mucho mayor proporción actualmente, el sobrepeso y obesidad, que la desnutrición, pero ambos son problemas nutricionales graves actuales a nivel mundial. En México, aquí les presento algunos datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2012, contrastando el problema con encuestas pasadas. Aquí en la gráfica número 1 vemos la prevalencia nacional de talla baja en menores de 5 años. ¿Por qué es importante la prevalencia de talla baja? Porque nos habla de una desnutrición crónica, que el niño menor de 5 años no se ha estado nutriendo lo suficiente como para tener la energía y crecer. Por eso es un muy buen indicador de desnutrición crónica. Vemos aquí cómo van progresando las gráficas, que en el norte del país específicamente ha ido a la baja. De hecho, inicialmente siempre fue la zona del país con menos problema de talla baja, pero igual ha ido disminuyendo el problema, al igual que en el centro, en la zona del país, en la Ciudad de México, perdón, en el sur, y a nivel nacional también ha ido disminuyendo muchísimo el nivel de desnutrición crónica y talla baja. Es un problema que sí se ha podido atacar con muchos programas de gobierno de aumentar el acceso, por ejemplo, a alimentos en poblaciones marginadas, y se ha visto grandes efectos y muy positivos en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. Por otra parte, y del otro lado de la moneda, vemos la prevalencia nacional de sobrepeso más obesidad igual en menores de 5 años. Veamos cómo tanto en el norte como en el centro, en la Ciudad de México y en el sur, esto ha ido a la alza. Cada encuesta nacional de salud y nutrición ha ido subiendo la prevalencia de sobrepeso y obesidad en todos los grupos de edad, pero incluyendo niños menores de 5 años. El sobrepeso y obesidad en niños menores de 5 años predispone a muchas enfermedades adultas y también a continuar y de hecho empeorar el sobrepeso y obesidad en edades adultas. Vemos que el problema es mucho más severo en el norte del país que en otras zonas. Una de las razones es que el norte está circundante con Estados Unidos, y por lo tanto nos llegan todas las tendencias, los hábitos alimenticios, la comida rápida, las cadenas de restaurantes, y por lo mismo puede llegar a haber un mayor acceso a este tipo de comida no saludable. En esta nueva gráfica compara las categorías de IMC, es decir, el índice de masa corporal. Recordemos que el índice de masa corporal se encarga de diagnosticar o categorizar el peso de la persona y la salud de la persona. Es una fórmula de peso entre talla al cuadrado, y así detectamos si una persona está en desnutrición, en peso normal, sobrepeso y obesidad, y qué grado de obesidad. Vemos que la desnutrición ha sido un problema que ha ido a la baja. Veamos cómo la encuesta nacional de 1988 salió en 8.8 y la encuesta nacional más reciente en 1.5. La desnutrición ha ido a la baja. Eso es algo bueno, es algo positivo que se ha ido logrando. Pero veamos cómo la gráfica color salmón también ha ido a la baja. Esto es de peso adecuado. ¿Qué significa? Que hay menos mujeres de entre 20 y 49 años con peso adecuado. Ya es cada vez más raro encontrar a una mujer en categoría de IMC adecuado o saludable. Es mucho más frecuente, lo podemos ver en la gráfica gris clarito y gris oscuro,
que presenten sobrepeso y obesidad. Y de hecho veamos exclusivamente la última parte de esta gráfica. Vemos que es más común ver a una persona en sobrepeso y obesidad que en peso adecuado. Y esto es algo muy grave y muy triste. Es cada vez más difícil ver a una mujer en peso adecuado, lo repito, que en sobrepeso y obesidad. Y la gráfica de abajo ahora nos habla de hombres. Igual, la comparación de prevalencia de sobrepeso y obesidad en hombres mayores de 20 años de edad. Vemos como a través de las encuestas ha ido en aumento el problema tanto de sobrepeso, que es el bloque naranja, como el de obesidad, que es el bloque gris oscuro. Por lo tanto, vemos la gran problemática que nos enfrentamos. La desnutrición sí ha ido a la baja, pero igual está presente, sobre todo en el sur de nuestro país. Y a diferencia de sobrepeso y obesidad, no hemos podido ni siquiera frenarla, no se diga erradicarla. Y por lo mismo somos el primer lugar de obesidad infantil y segundo lugar de obesidad adulta. Ahora, la INEGI. Estas son las principales causas de muerte, tanto en hombres como en mujeres. Las gráficas rojas hablan de estadísticas en hombres y las cafés en mujeres. Principal causa de muerte en México. Número 1, tanto en hombres como mujeres, enfermedades del corazón. Esto a veces pensamos que es una enfermedad exclusiva de los hombres, pero las mujeres también lo presentan y es la causa de muerte número 1 en ambos sexos. Número 2, tanto en hombres como mujeres, diabetes, igual, ambos sexos, número 1, número 2 en causa de muerte. Causa número 3, en ambos sexos, tumores malignos. Estas son las 3 causas de muerte principales para los mexicanos: enfermedades del corazón, diabetes y tumores. Y podemos decir que estas 3 causas se previenen por medio de una alimentación saludable, se tratan por medio de una alimentación saludable y se pueden hasta revertir en cierto punto por medio de una alimentación saludable. El nutriólogo tiene un gran impacto en las principales causas de muerte del país. Ahora podemos ver las otras causas de muerte. Enfermedad cerebrovascular, por ejemplo, embolias. Enfermedades del hígado. Las enfermedades del hígado no necesariamente son exclusivas por el consumo de alcohol, sino también por hígado graso que se puede desarrollar por hábitos alimentarios inapropiados. Accidentes, enfermedades pulmonares, influenza y neumonía en menor proporción, ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, insuficiencia renal y agresiones. Puntos importantes que recalcar. Las causas de muerte están relacionadas a la situación económica y social, eficacia del sistema de salud y la infraestructura. Y podemos también ver cómo hay un menor número de defunciones por enfermedades infectocontagiosas, por ejemplo, influenza y neumonía. Estas antes eran las principales causas de muerte en la antigüedad y ahora las principales causas de muerte son enfermedades crónico-degenerativas. Hay un mucho mayor problema de enfermedades crónico-degenerativas, es decir, que la persona vive con esta enfermedad o con este padecimiento mucho más años, y también hay un mayor número de accidentes y agresiones, más en hombres que en mujeres. Esta es una infografía que me encanta de la American Institute for Cancer Research. Y vemos cómo el sobrepeso y obesidad aumentan el riesgo de muchos tipos de cáncer. El simple hecho de no estar en peso adecuado aumenta el riesgo de muchas enfermedades y más que nada cáncer. El cáncer, como dijimos, tumores malignos, es la tercera causa de muerte en el país. Y la nutrición puede llegar a prevenir también esto. Sobre todo cáncer de esófago, cáncer de hígado, como les dije, el hígado graso es precursor de un cáncer de hígado o un hepatocarcinoma, cáncer de riñón, cáncer colorectal, cáncer de próstata, cáncer de mama, cáncer de vesícula biliar, cáncer de páncreas, cáncer de ovario y cáncer endometrial.
Todos estos cánceres se pueden llegar a prevenir por medio de una alimentación correcta. Y si el paciente ya tiene el cáncer, puede llegar a mejorar su pronóstico si está alimentado de manera correcta, porque un paciente oncológico o con cáncer desnutrido tiene muchísimo más riesgos de no tolerar el tratamiento oncológico, que es radioterapia, cirugía o quimioterapia. Y si está desnutrido, puede llegar a no soportar estos tratamientos. Impacto del nutriólogo. ¿Qué hacemos los nutriólogos con estos pacientes? Número uno, y lo más común y lo que más llegan pensando, es que nos encargamos de controlar el peso. Sí es parte importante, pero no es lo único que hacemos. Sí pesamos a los pacientes, sí monitoreamos el peso, pero ahorita hay mucho mayor tecnología y podemos medir muchos otros parámetros del paciente, por ejemplo, cuánto músculo tiene, cuánta grasa tiene, dónde está esa grasa, si está acumulada en el abdomen, que es la más peligrosa, si está acumulada en las extremidades, en la cadera, y por eso decimos mucho que si tiene forma de manzana o tiene forma de pera, y podemos ir también viendo la distribución de los componentes del cuerpo, dónde acumula más músculo, dónde se acumula esta grasa. La alimentación. Erróneamente se piensa que el nutriólogo solamente da dietas y dietas para bajar de peso. Y no es así. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de qué la alimentación para qué y qué puede hacer el nutriólogo por mí o qué puedo hacer yo como nutriólogo. Exámenes de sangre. Podemos mandar a hacer laboratorios o análisis bioquímicos e interpretarlos. Y en base a estos resultados, aumentar o disminuir el consumo de ciertos nutrientes específicos para cada persona. Nuestras recomendaciones siempre deben de ir de manera individuales, es decir, específicas para las necesidades y costumbres de mi paciente o de la población a la que voy dirigida. No es lo mismo por ejemplo, unas recomendaciones que se dan a la población mexicana que a una población europea o una población española. Número uno, las costumbres o los alimentos que se consumen son muy diferentes. Entonces, las recomendaciones también varían muchísimo. Son específicas para una población o específicas para un individuo. Y podemos considerar, como lo dije, sus parámetros bioquímicos. La actividad física también es muy importante. Cada vez más hay necesidad de incorporar la actividad física a mi consulta o mi plan nutricional o mi manejo de salud. ¿Por qué? Porque sabemos que es una combinación. Hábitos saludables, tiene que ir incluido la actividad física. El paciente debe de saber qué puede hacer y qué debe hacer, lo mínimo y lo máximo. ¿Cuánto es lo mínimo necesario para mejorar la salud para el paciente? Si tiene sus articulaciones con algún problema, tiene problema de rodilla, tiene problema de columna, tiene artritis, qué es lo que tiene, y en base a eso ver qué es lo que puede hacer la población o el paciente. Igual, hablando de poblaciones, no es lo mismo una actividad física para una mujer embarazada que para un adulto, que para un niño, que para un adulto de la tercera edad. Igual, varía mucho dependiendo de la población. Y por último, la nueva tendencia en nutrición es ver al paciente de manera integral y procurar su bienestar, como mencioné, su bienestar integral, viendo su estado actual corporal, su alimentación, su ejercicio, sus resultados bioquímicos de imagen, necesidades, costumbres, toda esta parte también ligada a emociones y salud. La Organización Mundial de Salud define muy padre el estado de salud. El estado de salud es un estado completo, de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Y aquí más abajo les puse todo el entorno físico, social, mental, emocional y espiritual que ligamos a la comida. Hipócrates, que Hipócrates es el padre de la medicina, dijo que tu medicina sea tu alimento y el alimento tu medicina.
Desde la antigüedad y desde hace estos años ya se sabía el impacto nutricional como tratamiento y prevención de enfermedades. Y hablando un poquito de la alimentación integral en los pacientes, nosotros los seres humanos utilizamos el alimento como obviamente una necesidad corporal. El cuerpo necesita alimento para funcionar, pero también hay factores psicológicos o necesidades psicológicas con el alimento. Esto lo vemos mucho, por ejemplo, con emotional eaters, que dependiendo si estamos felices, tristes, emocionados o celebrando, se nos antoja cierto tipo de alimentos. Factores sociales, por ejemplo, si salimos a comer, si salimos a celebrar un cumpleaños, la comida va muy ligada a las necesidades de la sociedad o en sociedad. La familia o los amigos, la forma de interactuar, las costumbres y la cultura. Los mexicanos tenemos muchas tendencias y muchas costumbres alrededor de la familia a consentir a través de la comida, de prepararle a nuestros seres queridos alimentos como celebración y lo vemos mucho más marcado, por ejemplo, en los adultos ahorita de la tercera edad, que pueden llegar a tener costumbres muy marcadas de sentirse o enojarse si no se acaba el alimento del ser querido. Por ejemplo, si preparamos la comida y luego la ofrecemos y el comensal o el individuo menciona que ya se llenó o ya no quiere más, automáticamente eso se va a ser interpretado como un signo de rechazo, o que no quiso mi comida o que por lo tanto no aprecia lo que hice. El costo también va muy ligado el factor costo a lo que comemos. La educación, la ocupación y el ingreso. La educación está visto que a niveles más altos de educación o entre más educación tenga la persona, toma las mejores decisiones entre qué alimentos consumir. La ocupación, ¿por qué? Porque también varía mucho si la persona tiene turnos nocturnos de trabajo o turnos laborales normales, y varía mucho también el alimento que escoge. Las rutinas y los hábitos, las creencias, la religión, la preocupación de salud. También nos vemos muy bombardeados por la mercadotecnia de salud, los anuncios, lo que vemos en la tele, y sobre todo esto lo vemos más en niños. La disponibilidad de alimento. Y por último, claro, los componentes o las propiedades del alimento, el sabor, la textura y la apariencia. Aquí les muestro algunos macro y micronutrientes y estados de salud que van ligados a la nutrición y que afectan al cuerpo en algún ámbito. Por ejemplo, la cafeína aumenta muchísimo el estado de alerta y por lo tanto también se ha ligado a estrés. El consumo de frutas y verduras afecta muchísimo a la salud y englobo frutas y verduras, pero en realidad son a veces ciertas vitaminas o ciertos minerales los que tienen este impacto en la salud. El alcohol, el consumo de sodio o de sal, las grasas saturadas, el colesterol, la fibra, la obesidad, carnes curadas o carnes embutidos, por ejemplo, las carnes rojas, el calcio y la vitamina D. Últimamente, y sobre todo este último año, ha estado muy de moda, porque a veces la nutrición también va ligada a costumbres recientes o modas, evitar o castigar mucho las carnes rojas y los embutidos o carnes procesadas, porque se ha ligado mucho su alto consumo a la incidencia de cáncer o enfermedades cardiovasculares, y por lo tanto ya se ha ido restringiendo cada vez más el consumo en la dieta. Se recomienda aproximadamente que el individuo sano coma máximo 2 veces por semana carne roja y mínimo 2 veces por semana pescados para procurar la salud. Igual lácteos. Lácteos ha sido un grupo castigado y se debe de ver en qué tipo de paciente sí y en qué tipo de paciente no. Y si no consumen los lácteos, asegurar el consumo de calcio por otros medios no lácteos, por ejemplo, el consumo de brócoli,
de almendras, de otros alimentos de origen vegetal ricos en calcio y suplementar la vitamina D. Específicamente, en la licenciatura de Nutrición y Bienestar Integral van a tener una formación óptima para el cuidado del paciente. Las áreas de conocimiento que adquieren son nutrición básica, nutrición avanzada, salud pública e investigación, que es tan importante hoy en día, educación general, ciencias básicas, ciencias de los alimentos, áreas de bienestar integral, por ejemplo, de ejercicio físico, de manejo de estrés psicológico o de terapias psicológicas en la consulta para ayudar al paciente y como herramienta en consulta, y de ciencias clínicas. Nuestros diferenciadores aquí en el Tecnológico de Monterrey es que tenemos una formación multidisciplinaria, es decir, nosotros como nutriólogos nos formamos junto con los médicos, junto con los psicólogos, junto con los odontólogos y los ingenieros biomédicos, porque así va a ser el mundo real. Al final del día vamos a estar trabajando como equipos multidisciplinarios y por lo tanto tenemos que acostumbrarnos a formar equipos desde nuestra formación. En ciertas clases van a tener la formación multidisciplinaria y van a compartir clases y equipos de trabajo y exámenes con los demás profesionales en formación de ciencias de la salud. Un punto muy fuerte aquí en la carrera es nutrición clínica. Estamos convencidos, como ya les mencioné anteriormente, que las principales causas de muerte deben de ser tratados por profesionales de la nutrición con enfoque clínico, es decir, que sepan tratar al individuo ya con alguna patología y sean expertos en esto. Ya sepan interpretar análisis del laboratorio, hacer recomendaciones específicas si el paciente tiene diabetes, hipertensión, cáncer, enfermedades digestivas, va a ser sometido a algún trasplante, a alguna cirugía. Y además el eje de bienestar integral, que al final la tendencia, como les mencioné, es ver al paciente como un todo, un conjunto de todo y ver desde su actividad física, su sueño, sus emociones, cómo está utilizando la comida para satisfacer estas otras áreas, si lo está utilizando o no lo está utilizando, si lo está descuidando y ver el por qué necesita un cambio de alimentos o por qué está como está ahorita. Por ejemplo, un paciente con sobrepeso u obesidad llega a este estado por algún otro factor que lo impulsó a tener un abuso en la comida. Tal vez puede ser falta de educación nutricional o falta de tiempo para preparación o falta de criterio, o también puede ser factores emocionales, factores biológicos, que hormonalmente tenga algo, entre muchas otras cosas. El profesional de la nutrición puede trabajar en áreas de nutrición clínica, es decir, en un consultorio privado o consulta externa. Consulta externa, ¿qué significa? Que un nutriólogo trabaja en una clínica prestando servicios o en un hospital, por ejemplo. No es propiamente empleado del hospital, pero va cuando es necesario o cuando piden sus servicios. Nutrición deportiva para aumentar el rendimiento del deportista al momento de, por ejemplo, de un maratón, de una competencia, o también haciendo recomendaciones de qué ejercicio hacer. Nutrición poblacional, como ahorita les mencioné también, en mujeres embarazadas, en niños, estrategias nutricionales específicas para una población. Servicios de alimentos, que puede ser en hospitales, los comedores de hospitales, las charolas de hospitales, en escuelas, en hoteles, en restaurantes. Consultoría en restaurantes también ahorita es un mercado muy nuevo y muy necesario. Todos los restaurantes están declarando un menú saludable, o cuántas calorías tiene por platillo, o cuánto sodio, si es bajo en grasa, si es libre de gluten. Alimentos y suplementos saludables, también suplementos, por ejemplo, en consultoría, de qué debe tener un suplemento, omega 3 de cuál, cuánto omega 3, o fibras, alimentos saludables, si tienen que ser añadidos con azúcar o con algún sustituto de azúcar, para qué población va dirigida. Empresas también, tanto en la industria de alimentos como consultoría
para el desarrollo de un producto para cierto mercado o con algún beneficio en la salud, pero también como con la nutrición de sus propios empleados. Por ejemplo, mandamos a los alumnos a practicar a ciertas empresas que nos piden que estén monitoreando el peso, el consumo y el estado de salud de los empleados de esa empresa. ¿Por qué? Porque está visto también que un empleado bien nutrido se enferma menos y por lo tanto le cuesta menos dinero a la empresa y bueno, también a largo plazo al gobierno. Entonces es un ganar-ganar, tanto de la empresa como de los empleados. Y por último, en el área de bienestar integral o de wellness, de meditación, de psicológicamente tener un impacto en los pacientes, de ejercicio físico, de terapia de rehabilitadora para empezar a hacer ejercicio, todo esto. Y por último, dos áreas muy importantes es la investigación nutricional, que eso es investigar sobre las nuevas técnicas o comprobar conocimientos para luego llevar a cabo las recomendaciones, que eso está padrísimo también. Y la docencia, formando a nuevos profesionales de la nutrición o docencia, por ejemplo, nutricional en otras escuelas. En consultoría, ¿qué es lo que más se requiere actualmente o qué es lo que más pide un individuo de un nutriólogo? Los motivos de consulta más frecuentes. Número 1, patologías y las patologías más comunes. Diabetes, enfermedades cardiovasculares, pacientes con colesterol alto, con triglicéridos elevados, con glucosas elevadas o con presiones arteriales elevadas. Muchos pacientes tienen esto o no saben que lo tienen y acuden a consulta para revertirlo, prevenirlo o tratarlo. Número 2, cirugías de obesidad. Un nutriólogo tiene que estar en el equipo multidisciplinario para la cirugía de obesidad, tanto en la evaluación preoperatoria como para todo el seguimiento postoperatorio y el cambio en el plan de alimentación del paciente y viendo su progreso, viendo la motivación y dándole seguimiento. Número 3, problemas digestivos. Es muy común en la actualidad que las personas tengan gastritis, colitis, inflamación, intolerancias, alergias a los alimentos y acuden a consulta para tratarlos. La nutrición puede llegar a curar todos estos problemas de gastritis y colitis que tiene la población por medio de una alimentación especial y específica y una suplementación también. Entonces, los pacientes llegan a veces con un número variado de problemas. Por ejemplo, quieren bajar de peso y además tienen gastritis, o además tienen colitis, o además tienen colesterol elevado. Y es un conjunto de factores a los que tenemos que atacar. Número 4, deseo de quedar embarazada o un embarazo actual. Cómo nutrir a la embarazada para que suba lo que tenga que subir, no más y no menos. Revisar que esté consumiendo los alimentos adecuados, que los laboratorios estén adecuados, que no esté subiendo demasiado la glucosa, evitar una diabetes gestacional o una preeclampsia o eclampsia, que son presiones arteriales elevadas en la obesidad. Y la persona que quiere quedar embarazada también debería de asistir a consulta y también está asistiendo a consulta. ¿Por qué? Número 1, por problemas de infertilidad. Mujeres con sobrepeso u obesidad batallan más para quedar embarazadas y también para llegar a un peso ideal o un peso saludable antes de quedar embarazadas. Y ahora estoy hablando en femenino de mujeres embarazadas, pero en realidad también los hombres deberían de cuidarse porque también su alimentación determina en cierto grado, igual que la mujer, la genética del bebé. Y debería de ser una consulta de ambos padres o futuros padres para cambiar hábitos y mejorar la salud del bebé. Número 5, lactancia y ablactación. Ablactación significa la introducción de alimentos sólidos o papillas a los niños. Entonces, cuando está la lactancia,
La mujer también quiere tips de cómo se deben de nutrir, qué alimentos evitar, qué alimentos procurar, la suplementación, el monitoreo de ir bajando de peso o recuperando el peso pregestacional. Y la lactación, cómo ir nutriendo, cómo ir introduciendo las papillas en el niño. Número 6, consultoría en nutrición a niños. Esta población, la población pediátrica o a niños, es una población muy vulnerable y es en realidad a donde los esfuerzos deberían de estar dirigidos tanto en gobierno o a nivel privado, de mejorar los hábitos de los niños. Como mencioné anteriormente, somos el país número 1 de obesidad infantil. Niños obesos son adultos obesos. Y también adultos enfermos con enfermedades cardiovasculares, diabetes, mayor riesgo de cáncer y todo esto que les mencioné. Entonces, los esfuerzos deben de ir dirigidos y no nos debemos de olvidar del impacto de la correcta nutrición en los niños. Los niños a este nivel adquieren sus hábitos futuros. Cómo van a alimentarse ellos y cómo luego en un futuro van a alimentar a sus futuras familias. Y por lo tanto es una población muy importante y ahorita el gobierno está invirtiendo muchísimo en la nutrición de los niños mexicanos. Número 7, necesidad de perder o ganar peso. Esto lo puse número 7, en realidad es de las cosas que a veces mucha gente piensa que exclusivamente hace el nutriólogo, solamente da dietas para perder peso, pero como les digo, hace mucho más. Sí es necesario que el paciente a veces pierda peso, pero el paciente con sobrepeso o obesidad aparte va a tener otras comorbilidades, como les dije, parámetros de laboratorio alterados, historia genética de diabetes en la familia, o problemas de insomnio, que se van a requerir tal vez algún suplemento, o problemas de actividad física y todo esto. O ganar peso, que también se da el caso de niños, adultos mayores o adultos que requieren ganar peso por alguna patología o estado biológico. Por ejemplo, paciente con cáncer o alguna resección intestinal que fue sometido a mucho estrés y tiene que recuperar peso o ganar peso para una operación o algún otro tratamiento. Número 8, cuidado del adulto mayor. Cada vez la población y por la tecnología y la medicina que ha ido avanzando, los adultos viven más y hay mayor proporción de alimentación, de adultos de la tercera edad. Por lo tanto, hay una mayor necesidad de nutrir a esta población. Son poblaciones que pueden llegar a tener riesgos elevados de Parkinson, Alzheimer, enfermedades cerebrodegenerativas o degenerativas a nivel cognitivo, demencia, y tiene que haber estrategias específicas de nutrición para este tipo de pacientes. Número 9, consultoría solamente para mejorar la salud, ver cómo estoy actualmente, ver si necesito algún suplemento, si tengo algún riesgo de deficiencias, o solamente para educación en nutrición, que esto a veces es un punto que cada vez hay más conciencia, más gente tiene y debe de estar informada de cómo, por ejemplo, leer un etiquetado nutricional, cómo interpretar este etiquetado, leer los ingredientes, qué significa esto y cómo tomar las mejores decisiones en cuanto a nutrición. También, por ejemplo, de cómo saber si está en su peso o no está en su peso, cuánto debe de bajar o si debe de bajar o no debe de bajar, cómo tomar las mejores decisiones en cuanto a las comidas, cenas, colaciones, desayuno, estrategias específicas para mejorar la salud. Y número 10, mejorar el rendimiento deportivo. Cada vez hay más suplementos, más conciencia y más necesidad de utilizar los alimentos como método de mejorar el rendimiento deportivo. Antes no había tanta conciencia y ahora ya hay suplementos de todo tipo, desde proteínas hasta, por ejemplo, geles que se toman durante las competencias o los maratones o las carreras para mejorar el rendimiento y también la salud. Al final del día, reponer el impacto del ejercicio por medio de alimentos que compensen el estrés al que fue sometido el cuerpo en una competencia o en una actividad física.
En la carrera de nutrición rotan por espacios clínicos o espacios de todo tipo. Número uno, en hospitales de TechSalud, por ejemplo, en el Hospital San José, en el Hospital Zambrano, en el CABI, que es un centro de atención académica de alimentación y bienestar integral en Santa Catarina. Nuestros alumnos van y ahí reciben pacientes, atienden pacientes con supervisión de profesores para que vayan experimentando y vayan ayudando y teniendo un impacto en la población al mismo tiempo en el que se están formando. En el Hospital Materno Infantil también acuden y específicamente aquí ven a paciente pediátrico y paciente ginecológico. El Hospital Metropolitano, que aquí ven pacientes de todo tipo. Estos dos últimos son hospitales públicos y sirve mucho también para ver el contraste de la salud pública y la salud privada en nuestro país. Y además tienen prácticas en nutrición empresarial, en investigación de la Escuela de Biotecnología y Ciencias de la Salud y la Escuela de Medicina, y áreas en deporte y nutrición deportiva. Tenemos muchísimos convenios para intercambios, prácticas optativas en periodo semestral, en periodo de verano, en periodo de invierno, en trimestres y en semana I. La semana I es una semana del semestre agosto-diciembre, por lo general en septiembre, en agosto-diciembre, que generalmente cae en septiembre, donde el alumno tiene la oportunidad de irse a vivir una experiencia innovadora en algún lugar que puede ser local, nacional o internacional, y también tenemos algunos convenios, algunas actividades de impacto internacional. Les menciono algunos. Por ejemplo, mandamos a alumnos a prácticas a Texas Children's Hospital, que está ubicado en Houston. Es de los mejores hospitales a nivel mundial de atención pediátrica. También nuestros alumnos pueden tener la oportunidad de practicar en Yale, que es la universidad, de las mejores universidades del mundo también, específicamente en el área de alimentos, cómo ellos toman las mejores decisiones o cómo toman algunos criterios para su servicio de alimentación, campañas para la nutrición de sus empleados, sus profesores y sus estudiantes, y cómo de esta manera mejorar el rendimiento escolar o académico. Siguiente, Monash University, que está en Australia. Nuestros alumnos pueden ir en periodo semestral a tomar clases a esta universidad. A la Universidad Pontificia Católica de Río Grande de Sul, que está en Brasil, también se pueden ir en periodo trimestral o semestral. Y esta universidad es muy padre porque es un hospital escuela. Entonces, nuestros alumnos, al igual que aquí, tienen la oportunidad de estar viviendo experiencia clínica en el hospital y al mismo tiempo tomando clases en la universidad. The University of Queensland, que también está en Australia, también pueden ir en periodo semestral a tomar clases. En la Universidad de Barcelona, que aquí tenemos dos programas. Número uno, ir solamente a tomar clases como alumno de la universidad. O también tenemos opciones para ir a hacer investigación en la Universidad de Barcelona. Este es uno de nuestros mejores programas, el Google Food. Los alumnos en periodo trimestral también tienen la oportunidad de irse a formar parte de la empresa Google en California y trabajar con el equipo de Google Food de mejorar las políticas igual de alimentación de las cafeterías, de la salud de los empleados, monitorear, ver la manera de mejorar la salud de los empleados y así mejorar el rendimiento. En Texas University tenemos programas de veranos de investigación. En el Hospital del Mar en Barcelona igual se van a una estancia hospitalaria allá para practicar. La Universidad Complutense van a tomar clases. UBC, University of British Columbia, tenemos un programa de certificados, de varios certificados. Nuestro más popular se llama Food, Nutrition and Health. Nuestros alumnos van a UBC por un periodo de un semestre y además de llevarse su transcript y comprobante de que estudiaron en UBC un semestre, salen con un certificado emitido por ellos donde los avala, por ejemplo, en Food, Nutrition and Health, que es algo de mucho valor curricular.
También tenemos intercambios a Yale, sobre todo en semana I y como les dije también en trimestres. GAN, Gastronomía y Nutrición, es una empresa en Barcelona que es gastronomía clínica. Se dedican a dar cursos de cocina, pero para patologías específicas. Por ejemplo, para pacientes con colitis, con gastritis, con cáncer, ver la manera hasta de incorporar suplementos a estas recetas. La Universidad Autónoma de Madrid, nuestros alumnos se van a tomar clases, y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán es hospital en México. Nuestros alumnos se van a rotar por ahí y ahí también tienen la oportunidad de estar, por ejemplo, en la unidad de trastornos de la conducta alimentaria o de terapia intensiva o algún instituto que les guste un poquito más y quieran especializarse en esa parte. Estos son algunos de los convenios con los que contamos, pero en general, si un alumno quiere irse a otro lugar, se puede gestionar, o el alumno puede buscar su propia plaza y se gestiona para que se abra alguna oportunidad en periodo trimestral o de optativas y se especialice un poquito más en el área que ya le gustó. Por ejemplo, de servicios de alimentos, de desarrollo de alimentos nutritivos, de gastronomía o de deporte, por ejemplo, de investigación deportiva. Y pues con esto concluyo. Espero que les haya gustado la presentación y hayan visto todo el impacto y todo el campo de trabajo que tiene el nutriólogo, todo lo que nos falta por hacer. Tenemos muchísima área de oportunidad. Como les dije, las principales 3 causas de muerte en México están relacionadas con la nutrición y se pueden prevenir por medio de una alimentación. Por lo tanto, tenemos muchísima responsabilidad de formar a los mejores nutriólogos que puedan impactar al país y al mundo y hacer un cambio que hace tanta falta actualmente. Pero bueno, soy la licenciada Ana Sofía Guerra, espero que les haya gustado la conferencia. Cualquier cosa quedo a sus órdenes, que tengan un lindo día.